el Palacio Yanxi. Se trata de Wei Jingluo en la Ciudad Prohibida. Es en gran medida un tipo de situación de fuerza imparable que se encuentra con objeto inamovible. Ella es como una excavadora en una protagonista contra las paredes rígidas donde solo hay reglas, costumbres del palacio imperial en la dinastía Qing. Y obtiene lo mejor de ellas tan a menudo como lo hacen mejor. Es atrevida, terca, franca, inteligente, genuina. O sea, me encantó el papel de ella. Porque yo le insisto en cuando se trata de la protagonista que debe ser inteligente, mas no atrevida, porque ella realmente lo que hace es defenderse. O sea, no me gusta el papel de la superheroína que se burla de los demás y pisotea a los demás. Ella simple y llanamente busca justicia. Yo pienso que eso hizo que se hiciera uno de los dramas más buscados en el 2018 cuando se estrenó, por la fuerza que ella le da al papel. Pero es un personaje en constante evolución, crece con cada experiencia y va tomando así como más madurez. Lo que a la diferencia de otras protagonistas es que ella no es que lo va a hacer todo por el amor. No es que ella va a dejar su vida de lado por el amor, sino que se va a cuidar a sí misma y va a cuidar a los demás. Es como que el amor no está por encima del sentido de la justicia. Eso es lo que quiere decir en el drama. La mayor historia de amor en el palacio es de Wei Jingluo y la emperatriz Fuka Rongjin, y el drama se centra en cómo ella es agradecida con las personas que la ayudan. Y cada una de las relaciones que ella tiene, donde le demuestran a ella afecto, ella trata de defenderlo con huyo diente. No podemos negar que ella amaba a su hermana, porque ella fue al palacio a buscar justicia por su hermana que la asesinaron, y decían que ella se había ahorcado, pero sabía que había algo detrás. Pero una vez que ella entra al palacio y empieza con la devoción a la emperatriz, es como que ya el tema de la hermana no es tan importante como que ella quiera defender a la emperatriz. En el caso de Fukan Fugen, cuando ella se enamora de él, es porque ella cree que él es quien mata a su hermana, y eso le da muchísima fuerza a este drama. Lo hace casi perfecto, porque es como que en el transcurso del drama, donde pasan tantas cosas, ella no se olvida de buscar la venganza, aunque pierda su propia vida, pero en el fondo tiene la esperanza de quedarse con él, cosa que lamentablemente no funciona. Aunque es un amor puro, saben que no podrá sobrevivir a las intrigas de Raden. Especialmente porque de hecho hay una de las concubinas que está enamorada de él, no soporta a Wei Jingluo y hace lo posible para que ellos dos tampoco estén juntos. El emperador Qinglong tardó mucho para yo misma tomarle aprecio. O sea, él amaba a la emperatriz, él realmente buscaba la manera de sopesar las situaciones y de mantenerse sobrio, podríamos decirlo así, en las relaciones con las concubinas, pero era súper difícil porque las mismas concubinas querían hacerle daño a la emperatriz. Entonces, por eso vemos que el amor no era tan puro, porque al fin y al cabo no era que él iba a hacer cualquier cosa por la emperatriz, sino que tenía que mantener el equilibrio, aún él supiera que hubieran concubinas que quisieran matar a la emperatriz. Por eso el drama hace un buen trabajo construyendo la relación entre el emperador y Wei Jingluo, que tarda mucho, porque obviamente sabemos que ella no se enamora de él, y eso es lo interesante de la trama. Hasta el final ella nunca se enamora de él, pero sabe que debe mantenerse filial para no perder la vida y buscar el sentido de justicia en el mismo palacio. Y también tomar en cuenta que el emperador Qinglong quiere que esta protagonista sea sumisa y quiere doblegarla, y ella no se deja. La emperatriz también hizo un trabajo excelente en el sentido de mantenerse siempre bajo perfil, de que siempre enferma, siempre débil, se veía como su fragilidad. Esa sería la palabra. También se observa en la parte donde la emperatriz viuda no es la madre biológica del emperador, pero lo cuida bastante y también tiene un sentido de justicia. Aunque vemos que ella es muy parcial, o sea, si la emperatriz viuda a alguien le agrada, hace todo por esa persona sin conocerlo. Y eso es lo que al emperador no le agrada,
que sabe que la emperatriz viuda tiene mucho poder, pero si alguien le agrada a ella, independientemente de lo que piensen los demás, ella lo va a favorecer. ¿Qué eso es lo que pasa realmente? Wei Jingluo, que la mandan a ella, la mandan a como a un parque alejado de la parte central y en el lago, y en un momento determinado cuando la emperatriz viuda va y ella le hace un espectáculo presentándole hasta señales en el cielo, por eso dicen que es una persona muy bendecida. Entonces la emperatriz viuda se la quiere llevar. Como el emperador Qinluo no quiere Wei Jingluo esté con su madre porque sabe cómo es, que ella no es una persona sumisa, entonces él decide volverle concubina. Se descubre que él sí sentía atracción por Jingluo porque la veía diferente, la veía dominante, la veía que era difícil de doblegar y eso le llamaba la atención. En el caso de la emperatriz, ella no tenía fuerza de voluntad, aún tuviera poder, ella no tenía malicia. Y lo que se demuestra es que para tú poder sobrevivir en un sitio de arpías, tienes que tener dominio y debes ser muy astuto. En el caso de las demás concubinas, estaba la concubina Gao, que era malísima, pero a mí me encantó su actuación porque se veía bastante convencía su actuación, de cómo ella, siendo la noble consorte, quería destruir a las demás, quedarse ella sola, pisotear a todo el mundo, humillar a todo el mundo. Y eso lo hizo excelente, aunque yo pienso que murió a destiempo, debieron darle un poquito más y murió así de manera muy fácil. Hay dos concubinas Chun, la primera, que también fue la que mató al séptimo príncipe, y hay otra que viene después, muy bonita por cierto, que me sorprendió bastante porque la historia, miren, los personajes de esta historia son reales, aunque obviamente que no todo lo que aconteció aquí es cierto, que hicieron una novela del tema y le cambiaron algunas cosas, pero se ve muy convincente. Realmente es el drama chino que yo he visto que es más convincente y más real, porque aunque hay personas que siempre están en peligro, pueden salir de eso, pero lo hacen de una manera lógica. Hay testigos, saben las trampas que se le han puesto, se adelantan a los acontecimientos. Me recuerdo yo como también el drama de la princesa Hueyón, un poco parecido, de que con su inteligencia salen de las cosas demostrando que son inocentes y no se pueden refutar. Pero este es más interesante en el sentido de que hay mujeres que se salen con las suyas una y otra vez y aunque son descubiertas, al fin y al cabo el castigo es quedarse reclutadas en su habitación y no salir más. Parece que como son nobles, como son consortes, entonces no se le da el castigo de darles latigazos como se le hacen a los sirvientes o de matarlas. Y por eso yo misma seguí investigando más en el tema de las concubinas porque me pareció bastante interesante cómo las mujeres tratan de pelearse no por el amor, sino por el poder. Y eso también es otro tema que me llamó la atención. Algunas se enamoraban del emperador y luchaban por el amor del emperador, pero otras no estaban enamoradas del emperador, sino que luchaban por el poder. En este caso, Wei Jingluo no quería ni poder ni quería amor tampoco. Ella simplemente regresó al palacio porque quería defender a su amiga, que primero era su enemiga y que estaba enferma y veían el maltrato, y ella regresó para defender a esa muchacha, no por poder y por amor. Y eso también creo que el emperador se dio cuenta que ella no era hipócrita, que no tenía doble cara, que no estaba detrás de nada y que no exigía nada. Y yo pienso que él no tenía que estar luchando todo el tiempo de darle cosas, de querer mimarla, de llamarle la atención. Y él mismo se quejaba una y otra vez de cómo Wei Jingluo no estaba pendiente de él y no iba a pedirle perdón. Era la única concubina que no iba a arrodillársele cada vez que pasaba algo, quería algo para pedirle perdón, sino que se quedaba recluida en su lugar. Ella era muy libre. Ella hacía muchas cosas, no era por llamar la atención, sino porque lo sentía así. Que ponía globos con fuego, que hacía un columpio, que decoraba su habitación de una manera extraordinaria porque ella lo quería así. Sin embargo, las demás lo veían como que era para llamar la atención. Y eso de tener que defenderse una y otra vez de tantas mujeres, algunas que la veían a ella con respeto y no le querían hacer daño, pero tenían que unirse a las concubinas malvadas
usadas para poder sacarla a ella del medio. Se ve que la segunda emperatriz, después que se muere la emperatriz Fugen porque se suicida con tantas cosas que ha pasado, la pobre no lo puede resistir. Esta emperatriz es mucho más macabra y eso me gustó mucho. Como ella impulsa a los demás a autodestruirse y a destruir a los demás, y ella conseguir el poder, y así lo logró, metiendo cizaña y comportándose como una serpiente delante de los demás. Ella no estaba haciendo nada, pero estaba controlando por detrás con sirvientes, con palabras, tratando de convencer que ella era buena, y Wei Jingluo se dio cuenta que la emperatriz realmente tenía algo detrás que la hacía siniestra, y asimismo ella pudo matar a algunas de las concubinas, haciendo que se clavaran el cuchillo una a otra. Intentó hacerlo con Wei Jingluo, ya que una de las sirvientas de la emperatriz, cuando estaba viva, estaba enamorada del hermano de la emperatriz, y para quedarse con él, decir, si quiere que defienda a Wei Jingluo y que no la maten, cásate conmigo. Ella lo logra. Él no se quiere acostar con ella, ella se acuesta con el emperador, tiene un hijo, y ahí la situación se vuelve mucho más intensa. Y por eso es que es tan bueno el drama, porque tiene 70 capítulos, pero no cansa, porque viene de una situación a otra. No han dejado descansar una persona todavía cuando se debe enfrentar a otro problema. Y uno se queda pensando a qué nivel de desastre llega un ser humano de intentar manipular a los demás. Está el tema de los sirvientes también, que le sirven a dos amos, que no son, y pasa varias veces, que no son leales a nadie, que saben cuándo jugar un papel, sirvientes que mienten, otros que tratan de ayudar a su amo, otros que le sirven simple y llanamente por dinero, pero quieren estar informándole a los demás, y de una u otra manera algunos llegan a morir por sus mismas faltas. Cabe resaltar cuando Wei Jingluo entra al palacio, que lo hace como costurera para coserle a la corte real, y cómo ella desde el principio intentan una y otra vez perjudicarla, y ella ya sabe cuáles son los trucos que están utilizando, y de hecho a su mejor amiga también intenta apoyarla, pero lamentablemente llega un momento en que ya no la puede defender más, porque por un error, por una traición que le comete otra malvada, a ella la matan. Y han intentado hacer otros dramas parecidos. Me doy cuenta que la misma protagonista de esta, junto con otros personajes, hicieron el drama de Shaolin, que creo que se llama, pero no le resultó tan bien. Realmente uno sí se